La invitación es a seguirlo en forma desprevenida, como un intento de conocer la historia del país a través, parte de la historia del país a través de la historia del ELN. Entonces insistimos en que no es una apología del ELN, en que no es una legitimación de la guerrilla y de la lucha armada, sino un intento de conocer y entender cómo nació, por qué nació, cómo estuvo a punto de ser aniquilada, cómo revivió, cómo convirtieron el secuestro, la extorsión y los atentados contra la infraestructura petrolera en una forma de financiarse, la autonomía relativa de los frentes, especialmente de los frentes que ocupan la frontera con Venezuela, cómo se convirtieron en un grupo binacional, cómo tienen presencia muy importante en Venezuela, no solamente como refugio, sino como un grupo, diría yo, de corte paramilitar, funcional al régimen de Maduro. Un saludo para todos los seguidores y lectores de quienique.com. Hoy conversando con María Elvira Samper y Juan David Laverde, dos periodistas con una trayectoria muy larga y muy importante en el país, que se han embarcado además en un nuevo proyecto, un podcast que tiene por nombre ELN, entre fusiles y diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina. Bienvenidos y muchas gracias por atender esta entrevista. Y ya para entrar pues en materia, María Elvira y Juan David, me gustaría contarles que revisé diferentes plataformas, pero no encontré muchos contenidos que hablaran sobre la historia del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y eso me llevó a pensar si acaso había sido esta la motivación para que ustedes se enfocaran en un producto periodístico que hablara de esta guerrilla. Pues la primera motivación era la posibilidad de una negociación con el ELN después de fracasados intentos con un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda que tiene la Colombia republicana. Entonces nos pareció importante explorar el origen, como dice Juan David, meternos en las entrañas del ELN para averiguar, para tratar de establecer desde su origen hasta hoy cómo han sido los cambios, cómo fue la configuración de esa guerrilla, por qué fue federada y no con mando unificado como en el caso de las FARC. Y esto fue un proyecto que comenzó como una aventura para hacer una serie documental, un viaje a través del tiempo, tomando distancia de la coyuntura, para tratar de hacer memoria sobre esta guerrilla y las posibilidades de que con este gobierno se llegara finalmente a poner fin al conflicto con la última guerrilla que queda en América Latina. Por otro lado, ¿cómo fueron armando este proyecto y quiénes se sumaron y los apoyaron para sacar adelante este podcast? Este es un podcast que nos tardó más de 2 años de trabajo al equipo y el podcast tiene en realidad 13 episodios en donde tratamos de abarcar toda la historia del Ejército de Liberación Nacional, con unos capítulos también muy puntuales sobre lo que ha sido, digamos, su relación con el narcotráfico, el holocausto ambiental que ha provocado la voladura de oleoductos desde 1986, las voces de las víctimas, por supuesto, la cronología, digamos, de la barbarie documentada del ELN. Hay un capítulo especial también sobre Arauca, la frontera porosa, Venezuela, que de alguna manera lanza, digamos, mucha información que nos permite comprender lo que está pasando ahorita en el Catatumbo, por ejemplo. Hay otro capítulo especial sobre la cronología de reveses y desencuentros con 8 gobiernos distintos desde 1975 hasta hoy. Una entrevista también muy larga, muy digamos, llena de cosas que la gente no sabe alrededor del ELN y de Pablo Beltrán, hoy su negociador en la mesa con el gobierno de Gustavo Petro, entre otras cosas. Es decir, es un podcast de alguna manera creado para tener, digamos, un brochazo muy digamos, muy fuerte de lo que ha sido el Ejército de Liberación Nacional, que ha significado que esta guerrilla 6 décadas después continúe persistiendo, digamos, en el conflicto colombiano, y pues esperamos que podamos también aportar a la reconstrucción de la memoria y de lo que ha sido, por supuesto, pues este grupo insurgente y lo que ha significado para un país tan atenazado por tantas violencias al tiempo. Ahora, yo querría agregar que es una historia en la cual avanzamos
a través de protagonistas. Entrevistamos excombatientes del ELN, hicimos la entrevista con el jefe negociador y además contamos con la experticia, el conocimiento de la autoridad de historiadores, académicos, expertos en resolución de conflictos y logramos contactar y hablar y entrevistar a negociadores de cada uno de los gobiernos en que el ELN aceptó sentarse a la mesa y tratar de explicar el por qué no se ha logrado nunca. Ya dijeron que con este gobierno no, que era la última esperanza. Entonces yo creo, como dice Juan David, que este podcast, sobre todo en algunos capítulos, permite entender muy bien qué es lo que está pasando ahora en el Catatumbo, cómo se convierte el ELN en un grupo binacional que tiene protección en Venezuela, con campamentos en Venezuela, y que ya no solamente Venezuela es refugio del ELN, sino campo de acción del ELN como una especie de grupo paramilitar en connivencia con sectores del régimen madurista. Por otro lado, ¿cuánto tiempo les tomó hacer esta investigación y en qué si hicieron viajes a campo y en territorio, en qué lugares estuvieron? Nos demoramos más de 2 años. Tuvimos, digamos, la oportunidad de tener un equipo de trabajo que nos ayudó, digamos, a reconstruir muchos de estos escenarios históricos. Lamentablemente por temas, digamos, editoriales y de la posibilidad de desplazarnos a otros lugares no pudimos concretarla, pero sí hicimos un trabajo, digamos, de reconstrucción histórica muy riguroso. Acudimos a las fuentes, digamos, que consideramos más pertinentes para tratar de explicar lo que ha sido el Ejército de Liberación Nacional. Y esto no es una conversación entre María Elvira y yo, esto es una colección de voces que nosotros, digamos, vamos teniendo para que María Elvira y yo simplemente narremos lo que esa polifonía, digamos, de voces está contándole al país para tratar de reconstruir de la mejor manera lo que ha significado el Ejército de Liberación Nacional para el país. Pero incluidas las del ELN en algún momento, porque ellos generalmente se comunican por comunicados, valga la redundancia, y es muy difícil conseguir declaraciones. Ahora tienen las víctimas de diferentes regiones, tienen voz, porque nos parece que pues las víctimas son protagonistas de todos estos episodios de guerra, son los que pagan los platos rotos de una historia de violencias cruzadas, porque el ELN estuvo enfrentado con las FARC en un momento dado en Arauca, el ELN empezó distanciado del narcotráfico por decisión del cura Pérez, y eso se fue pervirtiendo, y hoy en día pues hay, sobre todo en la frontera con Venezuela, en partes de Antioquia, de Bolívar, están vinculados directamente con el narcotráfico. Entonces, mostrar cómo ha sido todo esto, cómo cambian, por qué cambian, cuál es el punto de inflexión, cuáles han sido las dificultades y los relativos avances en las negociaciones, que se avanza un ratico y después salen y se retrocede. Inclusive durante el gobierno Uribe hubo 9 rondas, 8 rondas. En La Habana estuvo a punto de concretarse una negociación que terminó, pues el pan se quemó a la entrada del horno, y el protagonismo, por ejemplo, de Antonio García, que es una voz muy difícil de conseguir, y cómo ha sido como el torpedo y la piedra en el zapato, y esa renuencia permanente del ELN, que ellos no aceptan, me lo dice Pablo Bertrán, ellos despejes y concentración, ellos no aceptan corrales, esa fue la voz, lo que él dijo. Es crítico también del gobierno Petro, que era como la esperanza que tenía mucha gente, que con un gobierno de izquierda se llegara a un arreglo. Eso ya no es posible. Los negociadores del gobierno han hecho lo posible, el mismo Petro ha dicho que se suspenden los diálogos, por ahora están suspendidos, y lo que se sabe es que los ceses al fuego y las suspensiones a veces derivan solamente en el fortalecimiento de la guerrilla, del ELN en este caso. Entonces hay muchos interrogantes que tratamos de responder, no Juan David y yo, sino a través de lo que ha sido la historia, y de historiadores y de académicos y conocedores y seguidores del conflicto. Con la recopilación de datos que ustedes han hecho, con las conversaciones que han ido pues tejiendo, ¿cómo ven la posición del gobierno de Gustavo Petro frente a lo que está sucediendo en el Catatumbo? ¿Cómo ven al ELN? ¿Ven que pueda tener alguna voluntad de paz,
o creen por el contrario que va a fracasar en el intento de Gustavo Petro por incluirlos en su proyecto de la paz total? Pues yo diría que hay un esfuerzo por no romper, pero me parece que cada vez es más evidente que el ELN no está dispuesto a negociar, no está dispuesto a desmovilizarse, no está dispuesto a dejar las armas, entre otras cosas porque, por ejemplo, en sectores, en Arauca y en algunos los coadministran. Es evidente que no hay unión, fíjese lo que pasó con los comuneros del sur, que hay una negociación territorial, digamos. Las dinámicas del ELN y los distintos frentes en las distintas regiones son distintas. Entonces eso es lo que explica también en parte el porqué de la imposibilidad de una negociación, entre otras porque pues no hay unidad de mando, es una organización federada y estamos viendo que los más fuertes son los que están en la frontera con Venezuela, los más vinculados con el narcotráfico. Yo veo muy difícil, ya ellos cerraron la posibilidad de negociar con este gobierno, la pregunta es si todo esto que está pasando es para mostrar los dientes, donde los platos rotos los pagan las comunidades confinadas, el desplazamiento, pero entonces es para un poco preparar el terreno para que el próximo gobierno, cualquiera que este sea, intente nuevamente, no sé, lo que deja nuestro podcast, más que certezas y verdades, son interrogantes, porque hemos, pues, siguiendo el devenir de esta guerrilla que nace en los 60 hasta hoy, y toda la influencia y la perversión que causó en todo el conflicto y afectó a todos los actores fue el narcotráfico. Dentro de la investigación, ¿cuáles fueron las regiones del país que ustedes encontraron que habían sido más afectadas por el ELN a lo largo, pues, de su historia? Pues en la reconstrucción histórica evidentemente nos sitúan regiones muy particulares, el Magdalena Medio, digamos que es donde arranca el Ejército de Liberación Nacional a tener una presencia muy importante, después como empiezan a moverse por Antioquia, por el sur de Bolívar, por supuesto toda la frontera, es decir, el Catatumbo, toda la frontera con Venezuela, Arauca, toda esa zona, digamos, ha sido, digamos, protagonista del conflicto del ELN desde por lo menos los años 70, y eso aparece, digamos, en el capítulo sobre Arauca, lo que ha significado ese frente de Domingo Laín, digamos, para perpetuar los propósitos del Ejército de Liberación Nacional, hacia el sur también, en Nariño, en Cauca. De todas maneras, estamos hablando de una guerrilla que tiene presencia en cerca de 250 municipios de Colombia, cerca de 22 departamentos, y que pues en este momento constituye la guerrilla más vieja del hemisferio occidental, y pues lo que buscábamos con María Elvira era tratar de entender cómo es posible que 60 años, más de 60 años después de su primera incursión armada en 1965, pues todavía siga el ELN en armas, siga generando, digamos, las cosas que está generando en el Catatumbo, esa tragedia humanitaria que se está presentando, y que pues evidentemente nos recuerda como las épocas más adversas del conflicto colombiano de hace 15, 20 o un poquito más de años. Este podcast busca hacer memoria histórica, este podcast busca que la gente comprenda por qué este grupo subversivo sigue comportándose como se comporta, qué significa Venezuela digamos, en este ajedrez de poderes, entre otro largo etcétera. Ojalá que al final la gente pueda hacerse digamos, una idea muchísimo más formada e informada sobre lo que ha sido esta guerrilla. Haciendo la investigación, pues evidentemente nos dimos cuenta que es una guerrilla mucho menos contada que la guerrilla de las FARC, incluso la guerrilla del M-19, por supuesto, y desde esa perspectiva sí queremos tratar de que haya eso, un poquito más de memoria histórica y de comprensión alrededor de la última guerrilla de Occidente. Y una cosa que debemos dejar claro con Juan David, y lo hemos insistido muchas veces, es que esto es un intento de tomar distancia, de hacer memoria, que no es una legitimación del ELN ni una apología del ELN, sino de tratar de como digo, tomar distancia para mirar cómo ha sido o cómo fue el origen de sus fundadores,
la evolución en su mando, los cambios de estrategia, la vinculación con el narcotráfico, cómo hicieron del secuestro, la extorsión y los atentados contra la infraestructura petrolera una forma de financiarse y de repotenciar después de que en el 73 estuvo a punto de ser aniquilada. Entonces, es una invitación a hacer esto, a ver esto como un intento de hacer memoria. No queremos tener la última palabra, evidentemente no la tenemos, pero ha sido un esfuerzo de investigación de más de 2 años con voces autorizadas. No somos nosotros opinando, sino es una historia que se sigue a través de las numerosas voces que consultamos de académicos, historiadores, expertos en resolución de conflictos, los negociadores, las víctimas. Como una historia donde muchas voces la cuentan, no nosotros. María Elvira y Juan David, ustedes con este ejercicio periodístico también están construyendo memoria histórica, memoria colectiva, con estos datos que han recopilado, y me gustaría saber por qué creen que a lo largo de los años se le ha dado más protagonismo a otros grupos armados, como por ejemplo las extintas FARC, que al mismo ELN, siendo este grupo guerrillero, digamos, uno de los más importantes y más antiguos, no solamente de Colombia, sino de toda la región. Yo creo que eso tiene que ver con, digamos, los impactos que esta guerrilla, digamos, ha tenido en la población civil o en ciertos hechos de violencia muy conocidos durante mucho tiempo. Digamos, esa estela de violencia sobre todo estuvo protagonizado por la guerrilla de las FARC, pues que llegó a tener cerca de 30.000 hombres en armas, es decir, que estaba haciendo casi que pescas milagrosas y secuestros aquí en las goteras de Bogotá, pero la guerrilla del ELN siempre ha estado ahí. Cuando uno empieza a revisar como la historia del ELN, uno ve hechos de violencia pues que se siguen repitiendo en un eterno déjà vu, y lo que queríamos era exactamente tratar de diferenciar eso, lo que ha significado el ELN con relación a otras guerrillas y al mismo conflicto colombiano, pero también ha habido una barbarie. El problema me parece y que tuvimos también con María Elvira, es que cuando uno se pone a revisar como la historia de la violencia colombiana, es que este país sigue siendo una nación a pesar de sí mismo. Es realmente increíble porque ha habido tantos hechos de violencia tan horrorosos, tan supremamente espantosos digamos, de lo que ha sido lo peor de la condición humana. Puede, digamos, resumirse en un conflicto como este tan largo, en donde cerca de 600.000 colombianos han sido asesinados con ocasión del conflicto. Eso es una cosa que a la gente se le olvida. A veces cuando miramos como los espantos de la violencia, suele ocurrir que mucha gente se va como a revisar las dictaduras del Cono Sur, pero aquí en Colombia, en democracia, cerca de 600.000 personas han sido asesinadas con ocasión de la violencia. Son unos números que realmente dan unas condiciones de lo que ha significado, digamos, la virulencia de la guerra, y el ELN ha sido protagonista desde 1965 de esta guerra que no ha podido ser desactivada y que sigue encontrando en el narcotráfico un escenario muy digamos, ideal para seguir perpetuando el conflicto colombiano. Ahora, yo diría con respecto a la pregunta de por qué le han parado más bolas o le pararon más bolas los gobiernos a las FARC que al ELN, Juan David es muy claro, porque era mucho más poderosa y estaba haciendo mucho más daño en más regiones, y porque además en muchos de los intentos de tender la mano de los gobiernos el ELN no quiso aceptar. El ELN trató inicialmente en el gobierno de López, pero estaban prácticamente liquidados después de la operación Anorí, y eso se frustró. Con el Betancourt, que tendió la mano, no se pudo hacer nada, se avanzó algo con las FARC, nació la UP, etcétera, etcétera, se dañó, con Barco no quisieron. En la constituyente ya se había desmovilizado el M-19 y perdieron ellos esa oportunidad, y la perdieron porque quisieron participar, pero quisieron participar armados, y eso no era posible. Con el gobierno Gaviria fueron como la coordinadora guerrillera y trataron de negociar, pero Humberto de la Calle, que era el ministro de gobierno de entonces, dice:
en unas visitas que hizo a Caracas donde estaba negociando, que él sentía que las FARC estaban más preparadas, y eso fracasó también, que el ELN siempre está como espectador, y el ELN siempre ha sentido que los gobiernos, para los gobiernos ellos son como el vagón de cola, y la negociación con el ELN tiene que ser distinta porque es una organización federada a frentes con autonomía relativa, donde es muy difícil lograr consensos. Entonces yo creo que primero había que desactivar a la guerrilla más poderosa. Lo que pasa es que desactivadas las FARC, el ELN copó espacios que tenían las FARC porque los gobiernos, empezando por el mismo de Santos, se demoraron en ocupar esos territorios y recuperar esos territorios para el Estado. Y ahí se fortaleció el ELN. Por eso el gobierno Petro intenta negociar, pensamos que podía por ciertas afinidades, porque los conocían, porque etcétera, etcétera, y vimos que esto está frustrado. Ellos ya dicen que con este gobierno no negocian. La pregunta es, ¿habrá otra oportunidad de negociar como organización política o con ingredientes políticos, o cada vez más se convierten en una organización criminal donde solo es posible un sometimiento a la justicia? Esos son grandes interrogantes que nos quedan. Finalmente, me gustaría preguntarle sobre cómo se aborda a las víctimas en este podcast, cómo se contaron las historias de violencia que atravesaron a tantas personas y a tantos territorios en el país. Nosotros tratamos de hacer como, es imposible, digamos, abarcar todos los crímenes de una guerrilla en 60 años, tratamos de escoger, digamos, episodios que fueran, digamos, muy representativos pues, de la historia de la violencia que ha protagonizado el ELN. Entonces, evidentemente está el caso de Machuca, donde 84 personas pues mueren calcinadas en un atentado absolutamente demencial en Antioquia. Están los secuestros de la María, del kilómetro 18. Hay digamos como una cronología de hechos que hemos tratado de reconstruir con total rigor. El atentado, por supuesto, a la Escuela Militar de Cadetes General Santander. Entonces, lo que hemos tratado es de abordar con todo rigor lo que ha sido el Ejército de Liberación Nacional, todas las formas de violencia, y sobre todo hay un capítulo especial para darle voz a las víctimas, para que ellas sigan persistiendo en esta cruzada por la memoria, porque no los olvide el Estado, porque en medio de las negociaciones con un grupo tan difícil y tan complejo como el ELN no se olviden también de lo que ha significado esa violencia para miles de colombianos en distintas partes de Colombia, en donde el ELN ha tenido presencia. El capítulo de las víctimas es el capítulo más largo del podcast, tiene casi 1 hora y media. Espero que no se asusten con estos tiempos, que nos puedan oír, pero es decir, esta es una idea por tratar de ser lo más rigurosos y apegados a los hechos con respecto a esta idea de tratar de comprender qué ha sido el Ejército de Liberación Nacional. Y todos los capítulos son, no así de largos, pero sí son largos, pero el de las víctimas es el más extenso.